Para esta práctica, los materiales que necesitaremos son los siguientes: 5 resistencias de al menos 3 diferentes medidas, un protoboard, un multímetro, una batería de 9 voltios y cables Dupont macho. Ahora, teniendo ya los materiales listos, procederemos a tomar las resistencias y con ayuda de esta tablita veremos cuál es la resistencia estimada de cada una de ellas. En base a las bandas, notamos que tenemos 3 resistencias diferentes. Por ejemplo, la primera resistencia cuenta con 4 bandas, que es rojo, marrón y dorado. Las primeras 2 bandas son números de indicadores, la tercera es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia. Ahora, con base en esta tabla, podemos notar que nuestra primera resistencia es de 220 ohms con una tolerancia de más menos el 5%. Nuestra segunda es una de 680 ohms con una tolerancia de más menos 5%. Y la tercera es una de 1000 ohms, 1 kilo ohm de más menos 5% de tolerancia. Ahora con esto procederemos a medir nuestra resistencia con nuestro multímetro. Nuestra primera resistencia nos dio una medida de 216 ohms. La segunda nos dio una medida de 683 ohms. Y la tercera nos dio una medida de 993 ohms. Ahora procederemos a hacer las fórmulas. Bien, ahora lo que procederemos a hacer será aplicar la fórmula del porcentaje estimado, la que nos dice que la resistencia medida por el porcentaje real sobre la resistencia estimada nos tiene que dar un porcentaje. Ahora colocamos el valor de la resistencia medida de nuestra primera resistencia, que hace un momento lo obtuvimos, lo sustituimos en la fórmula y nos queda como 216 ohms por el porcentaje real, que es 100, sobre la resistencia estimada, que en este caso es 220, nos da un valor de 98.18%. Y ahora, para sacar la tolerancia, lo que tenemos que hacer es el porcentaje, que es el 100%, menos el porcentaje obtenido hace un momento en el estimado, y nos da el valor de 1.81%. En este caso, como nuestra resistencia tiene la última banda dorada, nos da un más menos 5%. En este caso cumple con ello. Ahora, con nuestras siguientes 2 resistencias hacemos lo mismo. Sustituimos en la fórmula, y la segunda resistencia nos da un valor de 100.44% en porcentaje estimado y una tolerancia de 0.44. Y la tercera resistencia nos da un valor de 99.3% porcentaje estimado y una tolerancia de 0.7%. Después de ya haber realizado nuestros cálculos anteriormente, lo que continuaremos haciendo será nuestro circuito mixto en el protoboard con las resistencias, los cables macho y la batería de los 9 voltios. Pasamos nuestro circuito mixto a una representación gráfica en la libreta y colocamos en orden cómo es que colocamos las resistencias en el protoboard. Ahora lo que haremos será ir reduciendo nuestro circuito para que obtengamos la resistencia equivalente. Como se puede observar, lo primero que se hizo fue sumar la resistencia 4 y la resistencia 5 porque están en serie, y eso nos da una resistencia T1. Ahora aplicamos la fórmula de los paralelos, que es la inversa de 1 sobre la resistencia más 1 sobre resistencia 2. En este caso es 1 sobre 1000 más 1 sobre 1680 a la inversa, y nos da un resultado de 626.86 ohms. Ahora solo nos restaría sumar las 3 resistencias que quedan para que nos dé una resistencia equivalente. La resistencia de 220 más la que acabamos de sacar en paralelo de 628.86 más la resistencia de 680,
Esto nos daría una resistencia equivalente de 1526.86. Ahora con esto podemos sacar la intensidad de la corriente, que como sabemos es el voltaje sobre la resistencia. En este caso nuestro voltaje es de la batería, que es 9 volts, sobre la resistencia. En este caso es lo que acabamos de sacar en la equivalencia, que es en 2526.86, y esto nos daría un resultado de 0.0058 amperes. Ahora haremos los cálculos para determinar el voltaje en cada una de las resistencias de nuestro circuito final, el circuito que ya nos quedó en serie. En este caso, como sabemos, la fórmula es voltaje igual a la corriente por la resistencia. Como podemos ver, aquí multiplicamos el 0.0058, que es la intensidad, por cada valor de cada resistencia. La primera es 220 y este nos da un voltaje de 1.29 volts. La segunda, que es el que sacamos del paralelo, multiplicamos por el amperaje por los 626.86 y nos da 3.69 volts. Y la tercera multiplicamos por 680 y nos da un voltaje de 4.02. Estos tres nos dan un voltaje total de 9 voltios, lo que es el valor de la pila. Como sabemos, la corriente cambia en los circuitos paralelos. Es por ello que vamos a sacar la corriente del circuito paralelo, de los paralelos que hace rato teníamos, que en este caso nos había dado un voltaje de 3.69. Lo que hacemos es utilizar la fórmula de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia y sacamos su amperaje. En este caso hacemos los 3.69 volts que están en esa resistencia, dividirlo entre los 1000 de la resistencia 3 del inicio sobre los 1680 de la resistencia en serie que se había sumado hace un momento. Y estos nos dan un valor de 0.00369 amperes y 0.00219 amperes respectivamente. Y esto, si lo sumamos, nos da el amperaje inicial del circuito. Ahora lo único que tenemos que hacer es sacar el voltaje en la resistencia 4 y en la resistencia 5 con la corriente que sacamos hace un momento, que era la de 0.00219. Ahora solo multiplicamos ese amperaje por el valor de nuestra resistencia 4 y 5, en este caso son 680 y 1000 respectivamente. Al hacer las cuentas nos da un voltaje de 1.493 en la resistencia 4 y 2.197 en la resistencia 5. Si sumamos esto nos da el voltaje de 3.69, lo que nos dio al principio en la resistencia que habíamos hecho con el paralelo. Ya para finalizar, lo único que haremos será medir el voltaje con nuestro multímetro, las resistencias ya colocadas en el circuito. La primera resistencia nos da un voltaje de 1.31, lo que en nuestros cálculos nos daba 1.29. Hay una diferencia de 2 centésimas. En nuestra resistencia número 4 tenemos un voltaje de 1.51, lo que en nuestros cálculos era 1.49. Hay igualmente una diferencia de 2 centésimas. Y ya en nuestra resistencia número 5 el voltaje nos da un 2.27, lo que en nuestros cálculos era 2.19. Aquí hay una diferencia un poco mayor, pero como podemos comprobar, los cálculos son muy similares a nuestro voltaje medido por el multímetro. Y eso es todo.